No hay lugar en este nuevo tipo de física para el campo y la materia, porque el campo es la única realidad. Albert Einstein. Una de las enseñanzas centrales del trabajo del Dr. Joe Dispenza es que aprendamos a crear desde el campo en lugar de desde la materia. Para muchas personas es difícil entender realmente lo que esto significa, a menos que se tome el tiempo para hacer el trabajo. Esto significa aplicar el conocimiento de lo que es el campo y cómo funciona para tener sus propias experiencias personales a través de sus interacciones directas con él. Cuando comienzan a tener estos descubrimientos experienciales, cuando comienzan a sentirlo, a poner su atención en ello, a relajarse en él, a entregarse a él y a permanecer presentes con él, se vuelven más conscientes de ello y menos conscientes de sí mismos, y en consecuencia manifiestan salud, amor, riquezas y otras cosas. ¿Pero cómo se hace? ¿Qué es estar conectado con el campo? ¿Qué significa esto? En los siguientes minutos contestaremos estas preguntas, pero primero mira los siguientes testimonios de personas que ya han aplicado estas lecciones. Megan es una ex atleta del equipo de Estados Unidos que sufrió un trastorno de coagulación de sangre que amenazó su carrera y su vida. Megan ya sabía sobre disciplina y concentración cuando empezó a aplicar este tipo de lecciones, lo que le ayudó mucho en su proceso. Al aplicar el vivir desde el campo, evolucionó rápidamente de estar a medias a estar a tope y acortó su tiempo de recuperación. Después de mejorar rápidamente su salud, Megan centró su atención en la abundancia y los logros. Con una intención clara y emociones elevadas, creó desde el campo. Megan sintió los sentimientos de un futuro en el que el dinero que necesitaba abundaba y el logro que buscaba le llegaban fácilmente. Acortó la distancia entre el sentimiento de la experiencia y la experiencia misma, lo que le ayudó a manifestar rápidamente sus metas. Richard es una persona que vio el sufrimiento en Fukushima, Japón, después de un gran desastre nuclear allí hace más de una década. Su impulso fue ir y ayudar. Años más tarde, diagnosticado con cáncer cerebral, probablemente como resultado de su propia exposición a la radiación, se sometió a una cirugía, pero cuando Richard salió de un coma de 10 días, no podía caminar, comer, hablar ni comunicarse. Animado por su compañero de cuarto a aprender las meditaciones del Dr. Dispenza, Richard fue a su primer retiro avanzado de una semana, donde fue seleccionado como sanado en una de las sesiones de Coherence Healing. Al finalizar, Richard decía frases como: "Cuando llegué aquí, apenas podía caminar ni hablar. Ahora estoy haciendo de todo". ¿Cómo entender estos principios y aplicarlo a tu vida? El principio de hacer esto es un viaje interior que nos permite conectarnos con un recurso más profundo dentro de nosotros mismos. Este recurso es la inteligencia divina dadora de vida, cuya firma tiende a ser experiencias cada vez mayores de amor, integridad, orden, conexión y unidad. Cuando nos conectamos adecuadamente con esta inteligencia divina, podemos comenzar a medir y cuantificar cambios muy profundos en nuestro cerebro y corazón, así como a nivel celular. Como resultado de nuestra conexión e interacción inefable con ella, recibimos una mejora biológica de alguna manera. El efecto secundario es que nos volvemos más parecidos a él y en cierto sentido se convierte en nosotros. A pesar del hecho de que somos un aspecto inextricable del campo, muchas personas rezan a esta energía e inteligencia divinas desde un lugar de carencia, desesperación y separación. Orar desde estos déficits, especialmente cuando somos consumidos por las hormonas del estrés, hace que pongamos toda nuestra atención en este mundo tridimensional. Cuando estamos en esos estados, estamos tan desesperados porque algo fuera de nosotros cambie la forma en que nos sentimos, que haremos casi cualquier cosa para experimentar alivio de los incómodos sentimientos y emociones asociados. Podríamos decir que esto es rezar a la fuente o rezar a lo divino. Sin embargo,
Cuando te conviertes en nada de cuerpo, de nadie, de ninguna cosa, en ninguna parte, en ningún momento, y te conectas con el campo como conciencia pura, si estás conectado a esa frecuencia de amor y unidad, no vas a sentir carencia. Te vas a sentir completo y esa plenitud te va a hacer sentir como si lo que estás orando ya hubiera sucedido. Son estos sentimientos los que comienzan a abrir tu corazón. Y a abrir tu corazón es lo que cambia el campo alrededor de tu cuerpo a un estado más coherente. Ahora estás conectado al campo como un router, conectado a una señal Wi-Fi. Al hacerlo, nuestro cerebro y corazón resuenan en un armónico del campo unificado, lo que hace que se vuelvan cada vez más coherentes. Con esta interacción, se produce un arrastre del sistema nervioso y comenzamos a captar información del campo en lugar de nuestros sentidos. Si el campo unificado es un campo invisible de energía que se conecta con todo lo físico, y si estamos orando desde un lugar de conexión o como una extensión de ese campo, no estamos separados de él. Entonces, si estamos conectados con lo divino, estamos sintiendo amor, gratitud, libertad, éxtasis, dicha, etc. Cuando hacemos esto correctamente, ya no somos engañados por nuestros sentidos para creer que algo fuera de nosotros tiene que suceder para que los sentimientos malos o incómodos desaparezcan. En cambio, es exactamente lo contrario. Estamos sintiendo la sensación de que nuestras oraciones no son respondidas antes de que sucedan. Mucha gente me oye decir: no oramos para que nuestras oraciones sean contestadas. Nos levantamos como si nuestras oraciones ya hubieran sido contestadas. Eso es exactamente lo que significa orar como lo divino. Y esta es una de las claves para la manifestación. Por lo tanto, el trabajo consiste en hacer un esfuerzo diario para tener una relación con este campo que no puedes experimentar con tus sentidos, sino que solo puedes experimentarlo con tu coherencia. Así es como creas a partir del campo, en lugar de a partir de la materia, así como también comienzas a producir efectos cada vez mayores en la naturaleza de la realidad. Es simplemente como oramos como lo divino, o oramos como fuente, en lugar de orar a lo divino o orar a la fuente. Puedes entenderlo también desde esta otra perspectiva. Si lo piensas, los vínculos de amor nos unen los unos a los otros. Las relaciones sanas se basan en el amor, y cuando sentimos amor en una relación, nos acercamos más. En última instancia, cuando la conexión entre nosotros y los que amamos está en su estado más puro, nos unimos, nos convertimos en uno. De la misma manera podemos enamorarnos de un futuro, de una realidad futura, una experiencia futura, antes de que ocurra la experiencia real. Enamoramos ese nuevo futuro, creamos un vínculo con ella. El amor es, en cierto sentido, el pegamento cósmico que une todo, hasta el nivel subatómico. Piensa en el amor como la fuente energética que hace que los átomos bailen al ritmo y patrones, hasta que la forma más estable de energía se convierte en materia. El amor conecta el tejido de todo lo físico y material en este universo tridimensional. El amor también es la esencia de la creación. Usamos el amor en este trabajo para conectarnos, vincularnos y unirnos con un futuro antes de la experiencia real. El amor es el motor que impulsa nuestras intenciones de convertirse en realidad. Es por eso que en nuestros talleres trabajamos para dominar la coherencia del corazón. Si vamos a creer en un futuro que estamos imaginando, con todo nuestro corazón, debe ser abierto, activado y coherente. Cuando creamos a partir de la fuente del amor puro, es diferente de la forma en que hemos sido condicionados a crear en el mundo tridimensional de materia a materia, y se necesita romper algunos hábitos para llegar allí. Nuestro condicionamiento es esperar a que una experiencia externa en la realidad tridimensional produzca una emoción, un sentimiento que nos alivia de la separación o falta de no tener la experiencia que buscamos. Todos hacemos esto. No hay nada de malo en ello. Esa es la regla del plano del hacer. Imagina lo siguiente: la taza de café que tomas con el desayuno. Si es parte de tu ritual matutino,
Probablemente lo esperes con ansias todos los días. Anticipas la sensación de experimentar ese primer sorbo. Incluso antes de levantarte de la cama ya estás emocionalmente unido a esa experiencia. ¿Y qué pasa? Tan pronto como te levantas, tienes el pensamiento del evento y esa inclinación automática conduce a una elección inmediata que conduce a un comportamiento programado y tu cuerpo sigue a tu mente hasta esa experiencia, hasta tu taza de café favorita en el mostrador y el resto es historia. Esto se debe a que estás prediciendo la sensación de la experiencia antes de que suceda. Estás creando la realidad. Hacemos esto todo el tiempo cuando se trata de lo familiar. Podemos predecir el sentimiento de todas nuestras experiencias conocidas. Ahora, de la misma manera que hemos practicado el vínculo con lo conocido y la recreación, podemos practicar el vínculo con una emoción de lo desconocido, con un nuevo futuro, antes de que suceda. Realmente sentir esa emoción antes de la experiencia es muy importante, porque nuestra emoción es nuestra energía. Las emociones son energía en movimiento y nuestro cuerpo sigue a nuestra mente hasta esa experiencia desconocida, porque ahí es donde está nuestra atención, ahí es donde está nuestra energía. Del mismo modo que sigue nuestra mente hasta el café, lo conocido, nuestro cuerpo también puede seguir nuestra mente hasta lo desconocido, o sea, hacia ese futuro que estás deseando con ansias. Cualquier experiencia nueva que estemos creando, salud restaurada, una nueva relación, un trabajo soñado, riqueza abundante, debe traernos una profunda alegría por la existencia, un amor radiante por la vida y una profunda y auténtica gratitud por el momento presente. Es por eso que tenemos que practicar sentir las emociones de la vida que estamos creando todos los días en lugar de practicar los sentimientos familiares y habituales conectados con nuestro pasado. Ahora, en el mundo 5D, en el campo cuántico, estamos creando desde la fuente. Piensa en la fuente de energía como amor puro. Es la unidad, es plenitud. No hay separación ni carencia. No hay dualidad. En el mundo 5D, todo está conectado. Cada pensamiento está conectado con todos los demás pensamientos posibles y cada pensamiento tiene una frecuencia. Eso significa que el pensamiento de lo que estamos creando en realidad produce la experiencia inmediata de tenerlo. ¿Por qué? Porque cuando sentimos la frecuencia de ese pensamiento, significa que estamos experimentando el evento antes de que suceda. En otras palabras, dado que el producto final de nuestra experiencia en la realidad tridimensional es la emoción, cuando podemos experimentar la sensación de la frecuencia en el mundo 5D antes del evento, entonces la emoción o energía realmente crea esa experiencia. Para llegar allí, sin embargo, tenemos que suspender nuestra incredulidad y superar la hipnosis de nuestro condicionamiento. Es un proceso increíble de entrega, de confiar, de saber. Es un proceso intransigente para eliminar la duda. Tiene sentido que solo dudemos de nuestro nuevo futuro cuando nos sentimos conectados con las emociones familiares del pasado. Si, en cambio, sentimos las emociones del futuro todos los días, nos sentiremos conectados con ese futuro y será más fácil creer más en él. Y esa es la retroalimentación que estamos recibiendo de personas que están tan conmovidas por ama la vida que amas. Eso es lo que he visto en más y más testimonios de estudiantes en nuestros retiros. Llegan a un punto en el que simplemente dejan de dudar. Y cuando dejan de dudar y comienzan a creer en su nueva vida, comienzan a comportarse como si fuera posible y finalmente se convierten en ella. En conclusión, vincularse con ese futuro, tener un romance con ese futuro, es mucho mejor que el hábito de tener un romance con el pasado. Nuestro romance con el pasado no es más que una forma de reafirmar lo desconocido, porque nuestras emociones son nuestra energía y nuestro defecto es volver a los sentimientos familiares y crear más de lo mismo. La misma personalidad es la misma realidad personal. Enamorar el futuro va en contra de todo lo que hemos aprendido en nuestro mundo 3D. Debemos romper el hábito de crear materia a materia, lo que hemos hecho toda nuestra vida, para permitir que algo mayor ocurra. Y eso requiere de una práctica constante.
es dar ese salto a la posibilidad ilimitada de crear desde la fuente, de crear desde el amor puro, de enamorarse de la vida antes de que suceda. Este es un proceso en el que tenemos que ser amables con nosotros mismos, ser pacientes con nosotros mismos, ser amorosos con nosotros mismos y aprender a confiar en lo desconocido. Si crees que esta información resuena contigo y tiene sentido, compártela con tus amigos y familiares vía WhatsApp e invítalos a que sigan nuestro canal para que aprendan y mejoren sus vidas. Comenta qué piensas sobre esto y rétate a ti mismo ponerlo a prueba en tu vida. Muchas gracias por seguirnos y hasta el próximo video.